Presentamos al doctor Adolfo León Oliveros Tascón en su programa Magazine por la Paz. Muy buenas tardes a todos los oyentes de lapazestéreo.com. Estamos en el Magazine por la Paz. Este programa se lo vamos a dedicar a las elecciones en los Estados Unidos de América por la importancia que tiene para todo el mundo, especialmente para los latinos. Nos acompaña el amigo Hervey Arturo García Giraldo. Muy buenas tardes, señor García. ¿Cómo está usted? Muy bien, Adolfo, muy contento de verte y de estar en tan importante programa y el tema de hoy que tanto nos causa sensación. Porque viene que Tirso Arteta siempre decía que le da alegría verlo a usted. ¿Por qué sería? No. ¿Cuál sería la razón? Lo que pasa es que yo tenía como un apolíneo de la época, tenía mis aduladores, entre ellos era Tirso, Fernando Gutiérrez. Sí, Fernando Gutiérrez. Alfonso Villanueva, y toda una cantidad de, una pleyada de hombres. Pero Alfonso Villanueva era muy amigo de Alan Vargas. Sí. Yo llegué a conocer a Tirso, que era barranquillero, por Alan Vargas, que era demasiado avispado en esa época. ¿Verdad? Bueno, Arturo, entonces volviendo al tema aquí de las elecciones del próximo martes 8 de noviembre, que ya entre otras cosas ya la gente está votando desde hace 8 días. Lo que pasa es que el fuerte de la elección es el 8, el martes. Se define no cualquier cosa, se define una política social, una política económica fundamentada en los valores tradicionales de los Estados Unidos, como es la libertad, el reconocimiento perenne de ser tierra de inmigrantes, una política de reconocimiento de todas las minorías, versus una política de tierra arrasada, de discriminación, de muros, de expansión, de irresponsabilidad y de armar guerras como lo hizo George W. Bush. Estamos hablando de la confrontación entre el Partido Demócrata con su candidata Hillary Clinton y el Partido Republicano dividido, sí está, es cierto, pero con un candidato que se llama Donald Trump. Hay un autor que se llama Guillermo Hurtado que ha publicado un artículo en un diario mexicano que hace una apología y una comparación entre Adolfo Hitler y Donald Trump. El tipo plantea que Hitler era un envidioso de Estados Unidos y entonces la pregunta era ¿por qué? La pregunta que es que Alemania en la época de Hitler hablaba de una cosa que llamaba el espacio vital, que ellos llamaban el Lebensraum, y que se equipara al concepto de Manifest Destiny, que era la política de expansión de los Estados Unidos en el siglo XIX hacia el oeste, hacia el Océano Pacífico. Estados Unidos en el siglo XIX logró comprar varios estados, por ejemplo lo que es Lausana, la Florida, y también Luisiana y la Florida, y logró también apoderarse de la mitad del territorio mexicano, como son Nuevo México, Arizona, Colorado y Nevada, y antes ya se había también apoderado de Texas. Hitler decía que así como Estados Unidos había practicado esa política de apoderamiento del territorio de los vecinos, ellos también tenían derecho a expandirse con la teoría del Lebensraum, o sea, el espacio vital, y eso le daba derecho a él a apoderarse de los terrenos de los eslavos, a quienes consideraban, como hoy Donald Trump, a los mexicanos, una raza inferior, según Hitler, que merecía ser eliminada
o por lo menos expulsada. Y en ese orden de ideas fue que se envalentonó para iniciar la guerra contra Ucrania, contra Rusia y apoderarse de Polonia. Los gringos, obviamente, en esa época del siglo XIX, tenían ese concepto del Manifest Destiny, que era apoderarse de la tierra necesaria, comprándola o invadiéndola, para llegar al Océano Pacífico. Desafortunadamente, aún quedan personas que piensan igual que los yanquis del siglo XIX, que algunos yanquis, que desprecian a los que ellos consideran razas inferiores, como por ejemplo en su época manejaban los pobres negros, que los tenían esclavizados, sometiéndolos a los peores, a las peores bestialidades, salvajismos y atrocidades contra los pobres negros. Igual exterminaron a todos los indios, los sacaron de el territorio que tenían ancestral, y fuera de eso pues eliminaron a los mexicanos. En su momento los sacaron, les quitaron el territorio, pero también los mataron. Y estos tipos yanquis del siglo XIX resulta que están resucitando con Donald Trump, y parece mentira. Hay gente que cree en Donald Trump, y no es poquita la gente que cree en este tipo. Igual que Hitler, en el año 1933, planteó la teoría de que el problema de los alemanes era consecuencia de los judíos, y planteó el exterminio de los judíos, lo que llama el holocausto judío. Donald Trump hoy dice que el problema de los gringos son los mexicanos, los latinos, los musulmanes, los inmigrantes, toda la gente que llegue. Y su política de construir un muro entre México y Estados Unidos es una política parecida a la de Alemania nazi. La Alemania nazi invadió y después quiso separar y acabar con los eslavos, con los gitanos, con los judíos, con todos los que Hitler creía que eran de menor categoría que los nazis. Él se inventó una cosa que no existe, que es que una raza que llama aria, eso no existe en ninguna parte. Pero lo inventaron ellos para poder convencer a los alemanes de exterminar a los judíos y a los eslavos y a los gitanos. ¿Cómo la ve ahí, señor García, hombre, en esta primera parte de este análisis? Bueno, considero lo siguiente. Primero, para poder hablar del presente americano, hay que conocer la génesis de la historia norteamericana. Debo decir que Estados Unidos nace hacia el siglo XV y XVI sobre la penetración de inmigrantes que eran perseguidos en su suelo patrio en Europa, y ellos, en aras de salvarse de esa persecución, se aventuraron en lo que Enrique VIII de Inglaterra llamó la flota mercante para América Latina, que sería respaldada después por Isabel, la reina Isabel de Inglaterra. Y fueron llegando entonces los puritanos de Inglaterra, y fueron llegando los anabaptistas de Holanda, y fueron llegando los cuáqueros de Francia, y en fin, de todos los rincones de la Europa central y de la Europa mediterránea. Y los primeros llegaron a Massachusetts. Massachusetts es el estado más antiguo de la Unión de los Estados Americanos, y se irían asentando en otras regiones sobre la costa este de los Estados Unidos, significa sobre la orilla del mar Atlántico. Entonces se ubican allí Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, se ubica la Florida, que la Florida obviamente fue comprada por Estados Unidos a los españoles. Se ubica Maine, Rhode Island, Maryland, es decir, alrededor de 13 colonias que son
el centro vital del nuevo mundo de Estados Unidos. Entonces, teniendo esta base de participación, vamos a entender cómo una tierra donde llegaron hombres que querían, y mujeres y familias que querían construir una nueva patria, fueron forjando en el medio oeste y en el este un nuevo territorio de libertad, de agricultura, de agroindustria, que sería lo que llamamos nosotros el país del ensueño. Y en el siglo XIX, obviamente, como lo dice usted, doctor Adolfo, fueron a territorios que eran de la Unión Americana. Estos territorios no eran insulares. Y se fueron haciendo por parte de la mano de obra china el ferrocarril que atravesó desde New York hasta San Francisco o hasta California, Los Ángeles, atravesó todo el medio oeste y el lejano oeste americano, donde se dio la época del oro, porque esta zona la habían conocido ya que era muy rica en oro, como el estado de California, y esto hizo que se diera una masiva colonización hacia el oeste americano, que es la frontera con el Océano Pacífico. Entonces, entre Océano Pacífico y Océano Atlántico se va a construir la Unión de Estados Americanos, que es federalizada desde sus inicios. Nunca ha sido una república unitaria, sino federalizada. Quiere decir que ha sido en torno a fracciones de territorio y de población que han tenido una autonomía relativa frente a el orden nacional de la Unión Americana. En un periodo de la historia de los Estados Unidos, con México, ellos, a través de una guerra que hubo hacia 1868, si la memoria no se me escapa, en esa guerra donde fue derrotado los ejércitos mexicanos en el norte y en la frontera con Estados Unidos en el sur, se colonizaron regiones como Nuevo México, Arizona, Texas, el sur de California, se compró la Florida, Alaska. Alaska fue vendida por Rusia, por el zar Alejandro, que vendió para tener dinero para la guerra contra la invasión napoleónica a Alaska, hacia 1814. Esto es, pues, a grosso modo, el preludio de lo que es la nación americana. Luego vendría, porque en ese momento ellos eran colonia inglesa, y como colonia inglesa, voy a resumir ya para acabar este punto, como colonia inglesa tributaban al reino de Inglaterra, que era la Europa venerable de Inglaterra, que era el país que dominaba el mundo en ese momento. Entonces, con el Boston Tea Party, que fue el primer conato de rebeldía contra el imperio inglés, cuando se echaron las cantidades de té al mar, empezó a formarse la Revolución Americana de 1776. Pero trate de concretar qué tiene que ver todo eso con la campaña de Donald Trump. ¿Por qué he tocado este tema? Porque es que si no miramos el principio americano, no podemos mirar el día actual. ¿Qué quiero decir para significar y conectar? De que el país nació sobre la base de la libertad, sobre la base del orden, el orden al trabajo, sobre el concepto de la familia, sobre los conceptos religiosos. O sea, un país que empezó a progresar. ¿Qué tiene que ver eso con Donald Trump? Sí tiene que ver, sencillamente en el sentido en que nosotros hoy vemos dos alternativas programáticas, sociales, políticas y económicas para los Estados Unidos y para el mundo. Porque estamos viendo una tesis de Hillary Clinton, que es una tesis social de agrupamiento
de los guetos de inmigrantes que toda la vida ha tenido Estados Unidos. Nunca ha dejado de haber inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Tiene que ver con la segregación del negro en el siglo XVIII y siglo XIX, con las plantaciones, como bien lo decía el cantante Rubén Blades, plantación adentro, camará, con el latido y el llanto de estos negros en el sur, que hoy los Obama de Estados Unidos y los Clinton reclaman como una postura para mantener la libertad y el principio de la democracia, porque los negros han sido parte importantísima de la construcción del Estado americano. Mira. Y con Trump tendríamos nosotros un grave problema, porque yo veo que Trump, como lo dijo Vargas Llosa ayer, es un hombre inculto, que nada sería raro que empezara nuevamente a reprimir y a contrarrestar a los guetos de los negros en Estados Unidos. Mire que hay un autor, Arturo, sí, que se llama Timothy Snyder. Tiene un libro que se llama Black Hair, The Holocaust as History and Warning, que en palabras castizas quiere decir que la historia del Holocausto visto desde temprano. ¿Qué quiere decir? Que para poder entender lo que pasó en la Alemania nazi, hay que mirar el origen de los nazis en 1920, más o menos lo ubican en 1920. Después de que terminó la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó muy deteriorada económicamente, socialmente, humillada con el Tratado de Versalles, y apareció un cabo, que ni siquiera fue sargento, sino cabo, austriaco, ni siquiera era norteamericano, austriaco. No, alemán. No, no era alemán. Bueno, era austriaco, sí. Austriaco. Y el hombre le echó el cuento a unos alemanes que estaban desesperados porque tenían una hiperinflación, tenían el marco alemán totalmente devaluado, una tasa de desempleo del 80%. Entonces le echó el cuento que toda esa miseria y toda esa hambruna era consecuencia de los judíos, culpa de los judíos y culpa de los demás. La gente al comienzo lo tomó como si fuera eso un chiste, pero resulta que el tipo con ese discurso pegó, y ya todo el mundo sabe lo que pasó en Alemania, toda la Segunda Guerra Mundial, la destrucción de las ciudades, los muertos, 50 millones de muertos, 6 millones de judíos muertos en los hornos crematorios, millones de personas perdieron todo en muchos países por culpa de un loco. Pues resulta que ahora que aparece Donald Trump, advierte este autor que Trump, por ejemplo, plantea que debe expulsar de Estados Unidos a los mexicanos porque le incomodan y le sobran. Quiere construir un muro para que su país permanezca limpio de esa plaga cultural y racial. Estos proyectos que tiene Trump pueden parecer de una persona enajenada o un tarado, pero si conocemos la historia de los Estados Unidos de América, sabremos que no son una anomalía. Es más, podría decirse que el proyecto de Trump concuerda con el de aquellos que expulsaron a los mexicanos a sangre y fuego de las ricas tierras que ahora pertenecen a los Estados Unidos. Dice el autor, mucho cuidado con las semejanzas entre Adolfo Hitler y Donald Trump. México y los Estados Unidos de América son dos naciones que merecen un futuro común de paz y prosperidad. Resulta que cuando Donald Trump lanzó la campaña, nadie le creía. Él empezó el 16 de junio del 2015, aprovechando que tiene un canal televisivo donde actuaba como una vedette de un reality. Resulta que el hombre lanzó su campaña hablando de que iba a rescatar
a Estados Unidos para que fuera un gran país, decía Make America Great Again, y su jefe de campaña era nada más y nada menos que un tipo de extrema derecha, Corey Lewandowski, que viene de las raíces de los nazis. Resulta que los republicanos, no, los que estaban en ese momento en las primarias, no le pararon muchas bolas, pensaron que estaba loco. Pero viene que con esas teorías del muro, de expulsar a los musulmanes, de acabar con la medicina universal, con los programas de educación implementados por la administración de Obama, con la persecución a los inmigrantes, etcétera. Con todo eso, el tipo le ganó la candidatura a los rivales que tenía, que supuestamente eran tipos de peso, como Ted Cruz y como el hijo de George Bush. Entonces, ahora que estamos en esta situación, a 4 días de las cruciales elecciones, está por un lado la señora Clinton, que tiene el respaldo mayoritario, casi que unánime, del Partido Demócrata, están unidos, inclusive el mismo Bernie Sanders está frenteando la campaña. El presidente Barack Obama ha salido fuertemente a todas las universidades a frentear. La esposa del presidente Obama también está en esa campaña fuertemente. Hay figuras latinas bastante conocidas como Vicente Fernández, Penélope Cruz, está cantante de salsa, amigo nuestro, ¿cómo es que llama? El cantante de la salsa, Mar Anthony, todos apoyando a Hillary Clinton. Por eso yo creo que ella gana. Lo que pasa es que yo le estoy diciendo a los demócratas que no se vayan a confiar en las encuestas. Así la encuesta diga que van ganando con el 5, con el 10%, no crean mucho en eso. Los demócratas tienen que salir a trabajar casa por casa, puesto por puesto. Todos los demócratas, incluyendo los latinos, los afrodescendientes, los universitarios de todos los colores y sabores, la gente joven, los adultos que conocen el horror de la guerra, la gente que sabe lo que es la discriminación, toda esa gente debe salir a votar en fila, cerrando filas alrededor de la candidata Clinton. Es que no hay que votar por ella porque sí, mire, dentro de las propuestas que ella tiene está primero continuar el programa social de el presidente Barack Obama, incrementar, por ejemplo, los impuestos a los ricos, no como lo plantean los republicanos, que bajarle los impuestos a los ricos y subírselos a los pobres. Eso tiene que ir al revés. Uno no le puede cobrar al que no tiene, uno le cobra al que tiene. Es más, hay manes que tienen mucho dinero y ya ellos mismos piden que le suban los impuestos, porque nunca la van a poder gastar. Mire, por ejemplo, Zuckerberg, el de Facebook, el hombre dijo, yo voy a entregar mi fortuna, que todos los días que se sienta él a almorzar, en esas 2 horitas está ganando 100, 200 millones de dólares. Entonces, nunca los va a gastar jamás. Entonces prefiere él dárselos al Estado para que el Estado haga obra social. Lo mismo pasa con todos estos magnates. Bill Gates, por ejemplo, la fundación Bill Gates. El mismo Bill Gates le ha dicho al gobierno, mire, nosotros estamos dispuestos a ayudar a estas personas de menos recursos. Pero resulta que el señor Donald Trump, que no paga impuestos, con la tesis de que le dan papayazo para no pagar, que se declara en quiebra para robarse 900 millones de dólares, y entonces viene a decirle entonces a la gente que le bajemos los impuestos al rico y que los subamos al pobre. Eso no lo aguanta nadie. El aumento de sueldo mínimo, mire que la señora Clinton dice que hay que, y ya lo está proponiendo, y el presidente Obama ya lo autorizó inclusive en algunos estados, subir, por ejemplo, en Los Ángeles el salario mínimo quedó en $15. Pero perdón, $15 la hora. La hora, claro, es que allá no se habla sino de hora, allá no pagan por día, doctor. Estamos de acuerdo. Sí. Y entonces resulta que la señora Clinton
dice que hay que subir en el resto de los estados de la Unión de 7.25 a 10.10 dólares la hora. Y así sucesivamente, con la teoría de que entre más capacidad adquisitiva tenga el trabajador, más consume y la economía se dispara. No como están pensando aquí, ponerle IVA al pobre para que el pobre ya tenga menos que comprar, entonces la economía vuelve y se para. Eso es un error. Por eso hay que escuchar al presidente del Perú, que le dijo al presidente Santos que antes, al contrario, hay que rebajar el IVA. Otra cosa, asistencia social. Mire que la señora Clinton promete hacer accesible a todos los niños el acceso a la educación preescolar, que todo el mundo sabe que en Estados Unidos, por ejemplo, el que tiene un hijo, prácticamente trabaja es para medio sostener el niño en la etapa preescolar, porque es que en Estados Unidos es bien costoso conseguir quien cuide un niño o una niña en la casa, y si lo lleva a un sitio privado, le cobran entre $1.500 y $2.000 el mes. Entonces la gente trabaja entonces para eso. La señora Clinton dice, no, es que tenemos que bajar, eso tiene que ser un acceso gratuito. Debe también haber una baja maternal pagada, o sea, la incapacidad de la mujer, que parece mentira en Estados Unidos, cuando está ya en maternidad, cuando ya tuvo el niño, esas semanas siguientes, aquí por ejemplo son 12, allá no las pagan, aquí la propuesta es pagarlas de parte de la señora Clinton. ¿Y cómo le parece que Donald Trump dice que no? Que hay que rebajar los dineros para los programas sociales. ¿Cómo la ve ahí, señor García, esos 3 punticos? Sí, yo diría que allí se ven claramente, se evidencian las diferencias políticas entre la tendencia liberal del Partido Demócrata y de su candidata Hillary Clinton, y la tendencia conservadora de ultraderecha de Donald Trump y del Partido Republicano, que no todo está apoyando a Trump, de los que apoyan la candidatura de Trump. ¿Por qué razón? Primer punto, en cuanto a la asistencia social, Estados Unidos es el primer país del mundo que gasta más dinero en atención social a sus individuos, a los seres humanos que viven en su territorio, sean de donde sean o sean típicamente por antonomasia norteamericanos. Entonces vemos ahí cómo el Partido Demócrata plantea el alza de la hora, el pago de la hora y el pago de los 12 meses de incapacidad a que puede tener derecho una mujer después de que pare un hijo. ¿De que pare o que da luz? De que da luz, podemos decirlo. Entonces, ahí estamos viendo nosotros que es la continuidad de una política de asistencia social que ha caracterizado al Estado norteamericano desde la época de Franklin Delano Roosevelt. Pero ¿cómo le parece, García? Sí. Que contrario a lo que uno cree, no lo que usted dice, sino lo que uno cree. Sí. En Estados Unidos, por ejemplo, el tema de la salud es un problema muy serio. Mire, si usted no tiene plata, usted no tiene salud. Lo que ha hecho, tanto en el gobierno de Clinton como en el gobierno de Obama, que ha contado con la oposición de los republicanos, es convertir el tema de salud en un sistema universal de acceso de todos los norteamericanos, tengan o no tengan dinero. Eso es lo que no le gusta a los republicanos y a Donald Trump. Todo el tiempo están peleando es por eso, claro. Porque para Donald Trump deben ser la persona que quiera salud tiene que pagarle anticipadamente y tiene que tener unos seguros privados. Lo que proponen los demócratas, que ya lo están implementando, primero con el Medicare, que eso lo implementó en el gobierno del presidente Clinton, a iniciativa de la primera dama de esa época, Hillary. Ella fue la que guerrió por el Medicare. Y ahora en el gobierno de Obama, el Obamacare, que es mucho más universal. O sea, pretende que todos tengan acceso a la salud.
El otro Sí, pero ¿a la tema- salud gratuita o a la salud pagada? No. La tesis de los demócratas es que el Estado responda por la salud de todo el mundo, tenga o no tenga plata. La tesis de los republicanos, que es lo que ellos todo el tiempo viven peleando en el Congreso, es que solamente es que la gente que quiera salud, que haga o sea, lo que se llama aquí medicina prepagada. Si usted no tiene para pagar una prepagada, se jodió, según los republicanos. Y los demócratas andan con el concepto de que la salud es un derecho que tiene todo el mundo, tenga o no tenga plata. Y eso se refleja, ¿saben? También en el manejo que le están dando a los medicamentos. Por ejemplo, una de las grandes batallas de Barack Obama es bajar el costo de los medicamentos. Y eso le ha significado pues duros debates con las farmacéuticas, con la industria farmacéutica, que son las empresas más poderosas del mundo en este momento. Las farmacéuticas están guerreando para que les mantengan la marca todo el tiempo. Dentro de las políticas de la nueva presidenta de los Estados Unidos, Hillary Clinton, el 8 de noviembre, después de las 10 de la noche, la propuesta es que durante X años se le respeten los precios a las farmacéuticas, pero que pasados 8 o 10 años esos medicamentos se conviertan en genéricos para que sea de acceso a todo el mundo. Es una propuesta que es importante porque ya Brasil, por ejemplo, ya asumió esa decisión y otros países también están haciendo lo mismo. En cuanto al manejo de las energías limpias, mire la diferencia entre Hillary y Donald Trump. Donald Trump dice que hay que seguir con el uso del petróleo, con la energía de fósiles, proveniente de fósiles, y no le da ninguna importancia al cambio climático. En cambio, la ex primera dama, secretaria de Estado Hillary Clinton, dice que Estados Unidos debe en el siglo XXI, por lo menos a mediados del siglo XXI, acabar con la energía proveniente de fósiles y convertirse Estados Unidos en el superpoder de la energía limpia. Esa es una de las consignas de los demócratas y ahora pues con mayor razón la señora Clinton. Y en cuanto al tema de los inmigrantes, fíjese que, por ejemplo, para Donald Trump, el tema para él es sacarlos de una, sacar a los musulmanes, sacar a los latinos, echar a los mexicanos, sacar a todo el mundo. Lo que dice la señora Clinton es que los inmigrantes indocumentados deben tener una vía para acceder a la ciudadanía con plenos derechos. Debemos ofrecer, dice ella, a las familias inmigrantes que trabajan duro y que cumplen con la ley un camino a la ciudadanía, no un estatus de segunda clase, señaló. Y lo otro que dice es que ella, al llegar a la presidencia, va a presentar un programa de regularización de unos 5 millones de inmigrantes que están en este momento en Estados Unidos sin papeles, pero que están aportando, están trabajando en empresas, pero no gozan de seguridad social. ¿Por qué? Porque están trabajando con papeles falsos, pero de todas maneras les deducen. Entonces viene que hay varios puntos que llevan a cualquier persona a escoger el voto por Hillary Clinton, que es el voto demócrata. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a analizar cualquiera de los temas que ella plantea, se encuentra que es lo que más le conviene a los sectores populares. La política de Clinton va encaminada a la clase media y a los sectores populares. La política del señor Trump solamente va encaminada a unos cuantos privilegiados que tienen mucho dinero, pero que no satisface las aspiraciones de la gente pobre. ¿Qué opina usted, señor García? Sí, obviamente, ahí estamos viendo cada vez en esta tarde el análisis de qué significa uno y qué significa el otro desde la perspectiva social, política y económica para este país y para el mundo. Por ejemplo, no habíamos tocado eso en el día de hoy. En la política internacional se plantean dos polos, el polo de acá y el polo de Hillary Clinton. Hillary plantea una convivencia mundial con Europa y con el Medio Oriente, mientras que Trump, al atacar
a los musulmanes como inmigrantes de poca monta que deben proscribirse del territorio norteamericano, pues obviamente está afectando la posibilidad de mantener y de regular una convivencia con el Medio Oriente, sector de Asia tan importante en la vida política y económica del mundo. Entonces vemos una gran diferencia, una política internacional abierta de Hillary Clinton, una política internacional de coexistencia pacífica, y con Trump, pues el conflicto. Siempre los sectores conservadores son amigos de las guerras, de los conflictos y de las persecuciones. Y aquí a este perseguidor lo tenemos. Bueno, mire, García, ahora que usted habla del tema internacional, Sí. muy importante que los oyentes del Magazine Estéreo que van a estar sintonizados en la Florida, en California, en todos los estados de los Estados Unidos, que tengan en cuenta lo siguiente. Donald Trump, por ejemplo, dice que él va a revisar todos los tratados de libre comercio. Pero resulta que ese hombre, como no lee, como dijo Vargas Llosa, ese hombre no lee. Ese hombre no ha leído que el que más gana con los tratados de libre comercio de los Estados Unidos. Claro. Por ejemplo, el tratado de libre comercio con Colombia. Colombia le vende a Estados Unidos el 10% de lo que le compra. O sea que nosotros aquí nos la pasamos importando, trayendo casi todo. Si no lo revisan, ganamos. Nos quitamos ese tratado sin pelear porque es iniciativa de ellos. Si usted se pone a ver todos los tratados de libre comercio que ha hecho Estados Unidos con México, hasta con la China, en Europa, Estados Unidos es el que más ha ganado. Que nosotros no tenemos la capacidad de competir con la industria norteamericana, ni siquiera con la agricultura norteamericana. Estados Unidos le vende comida a todo el mundo. Estados Unidos le vende soya, le vende trigo, le vende millo, le vende maíz a todos los países del mundo. El mayor exportador de todos los productos que usted quiera agrícolas es Estados Unidos. Y si usted se va a la industria y a los vehículos, a lo que usted quiera, Estados Unidos produce la mayoría de las marcas de vehículos que usted ve por ahí andando. Estados Unidos produce la mayoría de la maquinaria que utilizan en los puertos y en todas partes, los aviones que usted ve, las aerolíneas. Entonces lo que no sabe Trump es que lo que Estados Unidos vende, que es lo que le mueve su economía, es lo que se ha logrado con los tratados de libre comercio. O sea que es un hombre torpe, es un tipo que no tiene ni idea pues de lo que está diciendo. Lo otro, Estados Unidos tiene lazos económicos con varios países fuertemente y está fuertemente endeudado. Estados Unidos, por ejemplo, le debe la plata del mundo a China. Los chinos, según lo que dicen, tienen 220 billones de pesos prestados a los gringos. Arabia Saudita también tiene plata, empresas, dueños de bancos. Muchos países del Medio Oriente tienen dineros y tienen empresas en los Estados Unidos. Entonces, hablar uno de que va a acabar con los tratados de libre comercio es pegarle un tiro en el pie. Contrario a lo que plantea la señora Clinton. La señora Clinton lo que está diciendo es muy sencillo. Dice, mire, la política internacional de los Estados Unidos se basa en el respeto mutuo, se basa en el reconocimiento de la soberanía de cada país, como lo ha hecho el presidente Obama, como lo hizo el presidente Clinton, como lo hizo el presidente Carter en los últimos 30, 40 años. En los gobiernos republicanos, con la teoría pues de que se imponen las políticas de Washington, se han armado guerras que le han significado a Estados Unidos y al mundo cantidades de miseria, de pérdida de vidas humanas, de pobreza. Miren nomás lo que está pasando en Mosul, una ciudad, la segunda ciudad más importante de Irak, y gracias a la estupidez de George Bush W. Jr., de armar una guerra contra Saddam Hussein, con el argumento de que había unas armas por allá guardadas de destrucción masiva, y ese país está casi destruido. Es triste ver cómo esa ciudad está bombardeada día y noche y cómo están los del Estado Islámico, cómo se apoderaron de gran parte de ese territorio
que les ha servido para hacerle daño a toda la humanidad. Han destruido ciudades enteras los tipos. ¿Por qué lo hicieron? Pues porque los gringos se metieron en una guerra que no era de ellos. Esa guerra, por ejemplo, en Afganistán, donde estaban los talibanes, esa es una guerra que podía justificarse desde la óptica de las Torres Gemelas, porque un ataque de eso se podía justificar, pero también se ha podido manejar una coalición mundial para haber terminado o sacar del poder a los talibanes sin comprometer al gobierno de los Estados Unidos solamente. Y todas las guerras donde Estados Unidos se ha embarcado, desafortunadamente han estado en la mano o de la mano de tipos que solamente están pensando en materias primas, en el poderío, en imponerle al otro su ideología, su sistema político, etcétera. Pero son guerras que son lamentables. Miren usted nomás la guerra de Vietnam, que la guerra de Vietnam empezó en un gobierno demócrata como fue el de Lyndon B. Johnson, pero lo continuó el gobierno de Richard Nixon, cuando estaban todavía en la posibilidad de salirse. No se salieron, murieron más de 55.000 gringos en esa guerra que no tenía ninguna justificación. Entonces yo creo, mi querido Arturo García, ya para redondear este tema, sí, que los Estados Unidos de América están en una encrucijada muy fuerte, sobre la cual está pendiente todo el mundo. Por un lado, hay un tipo que tiene las similitudes que usted quiera con Hitler, que tiene los mismos ademanes de Hitler, que se quiere parecer a Hitler y que está está proponiendo unas políticas de exclusión, de guerra, de discriminación, de ataque a la población más débil. Y hay una candidata, la señora Clinton, que está proponiendo lo contrario, está proponiendo trabajar socialmente con los inmigrantes, reconocer la situación de los más pobres, está comprometida con combatir el calentamiento global, que me parece muy importante, está comprometida con aumentar la capacidad de ingreso de los sectores populares y medios, de manera que lo que sigue aquí es que el día martes a las 10 de la noche la señora Clinton sea la presidenta de los Estados Unidos y que el llamado que se le hace a todos los latinos y a todo el pueblo gringo, incluyendo a los afrodescendientes, es que salgan a votar bien temprano, tipo 8 de la mañana, el día 8, y a los que les permiten votar antes, que lo hagan ya, para que después mañana no vayan a llorar como mujeres lo que no supieron defender como hombres, o llorar sobre la leche derramada. Nadie que vaya a decirle a uno, vea, es que yo perdí porque me quedé dormido en el veneno. Tenemos que salir todos de una como en fuente ovejuna. ¿Qué dice García? Todos a una como fuente ovejuna. Yo quiero significar que votar por Hillary Clinton es votar por la esencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Votar por Hillary Clinton es votar por la libertad política del mundo, por la libre autodeterminación de los pueblos. Votar por Hillary Clinton es votar por la paz en el Medio Oriente. Votar por Hillary Clinton es continuar la ayuda mutua económica entre Arabia Saudí y los Estados Unidos. Votar por Hillary Clinton es votar por el conflicto que en Irán tenían Estados Unidos y el pueblo persa iraní, que se arregló mediante el aflojamiento de la política nuclear con Barack Obama, y que permitió nuevamente el acceso del petróleo a los mercados de la Europa y de Estados Unidos que produce Irán. Votar por Hillary Clinton es votar porque el pueblo norteamericano siga con el acceso del crédito privado que tiene los Estados Unidos y que tanto honra al mundo este sistema de crédito. Allá para uno sacar una cuenta de ahorros
solo necesita el Green Card o la cédula de ciudadanía americana. Votar por Hillary Clinton es votar por el progreso de la clase media norteamericana, que ha tenido soslayamientos en las últimas décadas de la historia norteamericana. Votar por Hillary Clinton es continuar las relaciones con Cuba para que el turismo y el transporte de tecnologías lleguen a la población innaria de Cuba, que aún no tenía el Internet cuando Barack Obama puso la bandera de Estados Unidos en la sede diplomática en La Habana, Cuba. Votar por Hillary Clinton es buscar una salud que tenga una universalidad pública del Estado para brindarle el acogimiento a los enfermos de allá sin distingos. Votar por Hillary Clinton es creer que Wall Street regula las finanzas del mundo y que lo ha venido haciendo muy bien desde la depresión de 1930. Votar por Hillary Clinton es votar por América Latina, que parte de nuestras familias latinoamericanas están allá viviendo en ese país que les ha brindado acogimiento, trabajo y estudio, como a su hija, Adolfo, que es doctora en microbiología. ¿Cómo le parece, doctor? No, bien, señor García. Sí. Está bien, lo que pasa es que hay que explicar muy bien los motivos de los dos, ¿no? Yo sí, por lo menos sí. Yo soy de los que planteo la tesis de que el gringo como el latino tienen que votar por programas, tienen que votar por propuestas, y las propuestas hay que hacerlas conocer muy bien. Parte de este programa, la misión de este programa que se va a emitir en Estados Unidos inclusive, es ilustrar al votante, indicarle el peligro que tiene de la llegada de Donald Trump y la necesidad de que voten temprano, que la gente salga a votar temprano, a conciencia, pero que piensen mucho, sobre todo el latino, como dice Vicente Fernández, hombre, somos latinos y estamos unidos hasta el tuétano de los huesos con Hillary Clinton. Pero ¿por qué? Porque ella representa lo contrario de Donald Trump. Ella es la cara amable de los Estados Unidos de América, la cara amable para el inmigrante. Es que la cara amable es la que te recibe bien. Y los gringos, desafortunadamente, hay dos tipos de personas, unos que te reciben mal y unos que te reciben bien. Los demócratas, Jimmy Carter, Clinton, Bill Clinton, Barack Obama, se han caracterizado por darle la mano al latino allá. Los republicanos, cuando están en el poder, tratan de darle garrote al latino. Schwarzenegger, cuando estuvo de gobernador en California, siendo que él es austriaco, planteó una política contra los inmigrantes en California. Afortunadamente el Congreso de California no lo aprobó, pero la persecución que le montó fue terrible. Es que allá hay un problema muy berraco, que el que ya está coronado allá, el que ya tiene raíces de hace 30, 40 años, ya cree que es más gringo que el gringo, y entonces mira con desprecio al tipo que está llegando, o al que está en papeles, o al que está guerreando como cuando él guerrió hace 40 años. Ya se olvidan, se vuelven riquitos de un día para otro. Entonces la política de tratamiento al inmigrante que tiene la señora Clinton, de regularizar su estadía, de darle ciudadanía para que sean ciudadanos de primera clase, no de segunda clase, como ya bien lo dice, es la diferencia fuerte que existe entre la propuesta de Donald Trump de agarrote, de muro, de aumentar la gente para sacar a los inmigrantes, aumentar la policía, como dice Maffer, la policía. Esa diferencia entre esos dos candidatos es la que me lleva a mí a decirle a los amigos de los Estados Unidos que pueden votar, que lo hagan con berraquera, que no les dé pereza, que no van a quedar dormidos allá pensando pues que ya se ganó, porque las encuestas son traicioneras. Uno cree que va ganando, pero resulta que si uno no sale, pues perdió. Las elecciones son como los partidos de fútbol, se ganan cuando el árbitro pita el final. Antes no he ganado nada, gano cuando ya finalizó el partido, y si
efectivamente voy ganando, si no, no. De manera, mis queridos amigos allá, que me están escuchando, que tienen que salir rapidito a votar. Y llevar al otro también, porque hay unos perezosos, como en todas partes del mundo, que les da pereza hasta prender el carro de ellos, pero llévelo allá. Ayúdele a ese paisano que vaya y vote. Porque con los votos es que ganan las elecciones, no se ganan con encuestas, no se ganan con discursos, ya no. Eso se ganan el día de las elecciones, se ganan las elecciones, con el botico. Menos mal que ustedes allá tienen la ventaja, que el botico es electrónico, entonces no lo roban. Porque acá en nuestro país, Colombia, todavía tenemos el tarjetón, y la posibilidad de que nos roben el botico es de 1 a 10, puede ser hasta 8. Porque alguien le puede marcar el voto a uno. Cuando uno ya es juez, ya uno ya perdió autonomía. Pero en el voto electrónico queda registrado automáticamente en el segundo en que usted lo marcó. Me despido de ustedes, que tengan un buen día y que voten y que gane Hillary Clinton la presidencia de los Estados Unidos. Por el bien de todos y de todas. Muchas gracias. Me despido de todos los queridos oyentes con el convencimiento que Hillary Clinton es la representación de la paz mundial hacia el futuro y es la solidaridad con los latinoamericanos y con nosotros los colombianos. Gracias, muchas gracias. Hasta aquí su programa, Magazine por la Paz, con la conducción del doctor Adolfo León Oliveros Tascón.